Ya. Ay, Muy buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy continuamos con una ponencia más del del Diplomado de Derecho Tributario. Y en esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la doctora Fresia Saavedra Poma, quien es asociada senior del Estudio Muñiz, es especialista en Derecho Tributario y Corporativo, es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Barcelona, de España. Asimismo, la doctora Fresia es autora de diversos artículos de opinión en materia tributaria. El día de hoy, la doctora va a abordar el tema de implicancias tributarias a las NIF. Y bueno, doctora, de parte de todo el equipo de Biloyer, queremos extenderle el agradecimiento y también los saludos por estar con nosotros presente el día de hoy. Y bueno, antes de darle el paso para que pueda iniciar con la ponencia, doctora, quería ceder el paso a la participante Almudena para que pueda formularle su consulta. Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Almudena, ¿podrías habilitar tu audio? Muchas gracias, doctora, para que puedas formularle la consulta a la doctora. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien, Almudena. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un abogado tributarista y un contador? O sea, ¿de qué se encarga el abogado tributarista y de qué se encarga el contador? Porque yo soy estudiante de Derecho y me quiero especializar en Derecho Tributario y muchos me confunden que soy contadora cuando no lo soy. Por eso quiero saber la diferencia para poder expresarme mejor. Cuando me preguntan, ¿eres contadora? Y yo no sé qué responder. Sí, Almudena. Con mucho gusto voy a responderte esa pregunta. De hecho, y en muchas oportunidades he pasado lo mismo que tú. Muchas veces me han confundido con contadores, muchas veces en diversos trabajos, clientes, etcétera. A veces piensan que somos contadores, ¿no? El contador público es una profesión, una persona graduada en contabilidad, ¿no? La ciencia de contabilidad, que es una carrera distinta, y el abogado tributarista es una persona graduada en leyes, pero que tiene especialidad en materia tributaria. Definitivamente hay cosas en común, muchas cosas en común. Justamente lo que vamos a tratar hoy día es una materia, las normas financieras o las normas de información financiera, las normas contables, cómo se vinculan con las normas tributarias, con la materia tributaria. En realidad son dos ciencias, son dos materias que son indesligables, ¿no? Porque la base para determinar y regular los tributos, ¿no? Es justamente la contabilidad, ¿no? Los estados financieros, las operaciones económicas de las empresas, de las personas, que se reflejan a través de la contabilidad, ¿no? Y se reflejan en los estados financieros. Los estados financieros se elaboran sobre la base de lo que establecen las normas contables. Un contador se aboca a elaborar estados financieros, a analizarlos, ¿no? A registrar operaciones del día a día de las compañías. El contador también se encarga de liquidar los impuestos, porque una partida de gastos de una compañía, obviamente de una compañía formal, es por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? Un concepto que el contador tiene que conocer para que pueda liquidarlo y presentar su declaración jurada y pagarla. Entonces, el contador, digamos, conoce toda la ciencia contable y también dentro de todo lo que es la realidad contable de una compañía, el contador también analiza los impuestos, ¿no? Y es, digamos, el que se encarga de calcularlo, de realizar los análisis, porque, por ejemplo, el impuesto a la renta se determina partiendo de la base de la utilidad contable. ¿Y quién determina la utilidad contable? El contador. Ahora, por lo general los abogados
no vemos liquidaciones de impuestos, ¿no? O sea, no nos metemos a hacer el cálculo del impuesto, del IGB, de la renta. Por lo general no, digo por lo general, porque sí habemos algunos raros tributaristas, abogados tributaristas, que también podemos liquidar impuestos, ¿no? Y esto se debe de repente a la experiencia que puedas ganar en el devenir de tu día a día, ¿no? En algún momento, uno de mis maestros más reconocidos en Derecho Tributario en San Marcos me decía que si yo quería ser una buena tributarista, yo debía estudiar contabilidad, y no se equivocó. O sea, definitivamente la contabilidad es la base para que podamos nosotros los abogados aplicar correctamente y con buen criterio las normas tributarias. Si no entendemos la contabilidad, si no entendemos la dinámica contable que usan las compañías al momento de plasmar sus operaciones en sus estados financieros, se nos va a hacer muy difícil aplicar la norma tributaria, porque la norma tributaria lo que regula justamente es la operación contable, la operación que la compañía plasmó en su estado financiero, ¿no? Entonces, yo seguí su consejo, y esa es la razón por la que yo he trabajado 5 años en auditoría en una firma global llamada Deloitte & Touch. Trabajé 5 años y mi meta era aprender contabilidad, ¿no? Entonces yo entré a Deloitte básicamente para trabajar con contadores y para liquidar impuestos con ellos, ¿no? Entonces tuve grandes maestros en Deloitte, contadores, quienes me enseñaban la práctica contable, ¿no? Y es ahí donde comencé a entender mejor cómo marcha una compañía, cómo se registran los asientos contables. Comencé a entender un poco la finalidad de las normas financieras, ¿no? Y comencé a aplicar mejor, con un mejor conocimiento, la norma tributaria, ¿no? Entonces, en realidad, si te vas a dedicar a la especialidad de tributación, toda la vida te van a comparar probablemente con contadores. Es más, vas a tener mucha vinculación con los contadores, con los gerentes financieros de la compañía, porque son ellos los que liquidan los tributos, ¿no? Entonces, la materia tributaria es transversal a todas las industrias, ¿no? Todas las compañías siempre tributan. Entonces, digamos, el especialista en temas tributarios va a estar en el rubro de construcción, en el rubro de compañías prestadoras de servicios, en el rubro de venta de bienes, retail, en todo. O sea, todas las compañías pagan impuestos, y es por eso, y todas las compañías obviamente tienen contadores dentro de su staff, y todas las compañías, todos los contadores de estas compañías liquidan los impuestos. Entonces, como los impuestos están regulados por normas legales, el contador, al no tener una formación legal, tiene ciertas limitaciones para la aplicación de la norma. Ahora, existen excepciones, pero yo te diría excepciones, pero de personas contadoras que manejan muy bien las normas tributarias, ¿no? Y muchos de ellos han seguido diplomados, cursos en derecho tributario, de modo que han complementado, ¿no?, su especialidad de contador tributarista con la materia legal, ¿no? Para aplicar normas tributarias tenemos que tener formación en leyes, ¿no? Tenemos que respetar derechos constitucionales, tenemos que respetar principios constitucionales que regula, que, digamos, sirven de parámetros para crear tributos, para aplicarlos, para determinarlos, ¿no? Y hay contadores tributaristas que también estudian derecho tributario, se especializan en derecho tributario y así complementan su especialidad, ¿no? Entonces, yo te haría la misma sugerencia que me hicieron a mí en algún momento. Si vas a optar por especializarte en derecho tributario, sería importante que sigas un curso básico primero de contabilidad para no contadores, esos cursos que enseñan en los colegios de abogados, justamente,
¿no? Que son cursos básicos, pero que te ayudan a entender la contabilidad, y así poco a poco vas a ir entrando un poco más a ver temas un poco más complejos en temas contables, pero vas a ir entendiendo mejor el porqué de las normas tributarias y el cómo aplicarlas. Espero, Almudena, que haya respondido a tu pregunta, pero me da mucho gusto que hayas elegido o que estés por elegir la materia tributaria como una materia de tu especialidad. No sé si te queda alguna duda, Almudena, o podemos empezar con el curso. Disculpe, por el chat, Almudena manifiesta, gracias por su respuesta, gracias, y que no le queda ninguna duda, doctora. Genial, genial, Almudena. Entonces, empezamos con la charla. Sí. ¿Sí? Doctora, en el caso de las diapositivas, no se aprecian de manera completa. No sé si podríamos, por ejemplo, sale la diapositiva al margen izquierdo, la grande, y al margen derecho sale la diapositiva que vendría, ¿no? La siguiente. O sea, salen dos pantallas. Sí, no sé por qué. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para ver si es esto. A ver. Ya no tengo la opción de compartir, creo que me han deshabilitado. Lo volví a habilitar, doctora. Ah, genial. Ay, no sé qué hice. A ver, ahora sí. ¿Igual? Ya se aprecia de manera completa las diapositivas, doctora. Está perfecto. Ah, genial. Ya. Entonces, bueno, no por nada. Más bien, yo quería, antes de empezar esta charla, y rápidamente agradecerles por la invitación. De hecho, yo siempre estoy presta a contribuir con el tema académico y encantada de participar con ustedes. Por favor, lo que sí, si tienen dudas durante la exposición pueden hacerme las preguntas. No sé si la moderadora permite las preguntas en medio de la exposición, pero sería bueno para que puedan comprender, digamos, de forma didáctica, ¿no? La explicación. Así que yo no tengo ningún inconveniente en si por ahí levantan la mano o escriben por el chat alguna pregunta. Voy a estar al pendiente. De hecho, trabajo en el Estudio Muñiz, muchas gracias por la presentación. Estoy en el estudio ya alrededor de 13 años, más o menos. He estado ahí desde practicante, un tiempo me fui a Deloitte, y ahora soy socia del área de impuestos. Estoy presta a apoyarlos en las dudas o consultas que ustedes tienen en la materia tributaria, principalmente, que es mi especialidad. El día de hoy vamos a tratar justamente el tema contable, ¿no? Las normas que regulan la materia contable y cuál es su incidencia en materia tributaria. En específico, las NIF, que son las normas contables que en la actualidad están vigentes en el Perú y en la mayor parte del mundo, ¿no? Para poder entrar un poco en materia, quisiera comentarles primero cuál es la finalidad que tienen ambas normas, ¿no? Las normas financieras y las normas tributarias. Es importante entender su finalidad para también comprender el alcance que tiene cada una de estas normas, ¿no? Las normas financieras no son normas legales, para empezar, ¿no? Son normas digamos, son normas transnacionales, por así decirlo, porque lo que buscan es estandarizar a nivel global, ¿no? La presentación de los estados financieros de las compañías,
Es decir, esas normas contables o normas financieras lo que buscan es que un eventual inversionista, por ejemplo, pueda hacer una lectura o evaluación de una compañía que esté ubicada en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que pueda compararlas, por ejemplo, quiere hacer la revisión de una compañía local, de una compañía peruana, y quiere comparar el estado financiero de esa compañía peruana con el estado financiero de una compañía ubicada, no sé, en Australia, por ejemplo, o en algún país de Europa, o en algún país de Medio Oriente, no lo sé. Entonces, eh, la idea de las normas financieras es establecer reglas para que todas las compañías a nivel mundial puedan reflejar sus operaciones en sus estados financieros bajo los mismos parámetros y reglas. Es decir, cuándo debo reconocer un activo, cuándo debo reconocer un pasivo, cuándo el efecto, la dinámica de mis operaciones afectan a mi patrimonio, etcétera, ¿no? Cómo reflejar las operaciones de una compañía son parámetros macros, ¿no? Que se establecen y que buscan hacer homogéneas los estados financieros de las compañías en todo el mundo y su finalidad básicamente es ser de utilidad. ¿Para quiénes? Para operadores de negocios, ¿no? Principalmente. ¿Quiénes? ¿Qué operadores de negocios? Por ejemplo, accionistas actuales. Podemos tener un accionista que está ubicado en Alemania y tiene compañías en 5, 7 países en el mundo y quiere hacer una evaluación de cuál de sus compañías es más rentable que otra, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer una comparación, por ejemplo, de resultados de las compañías, se usan parámetros homogéneos para las 5 o 7 compañías que estoy comparando, ¿no? Y esa es la manera en la que el accionista podrá saber qué compañía está siendo más rentable, qué compañía de repente está en riesgo de liquidación, qué compañía ha mejorado y en cuánto ha mejorado respecto del año anterior, cuáles son las compañías que de repente que tienen más futuro, mejor proyección, ¿no? Además, son útiles para proveedores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Las compañías por lo general trabajan con financiamientos, los financiamientos de bancos o de terceros, ¿no? Entonces, para que una empresa del sistema financiero o una empresa cualquiera pueda financiar a una compañía, antes de hacerlo, tiene que hacer una evaluación del estado, de la situación de esa compañía. Si la compañía a la que le va a financiar tiene o no capacidad para pagarle esa deuda en el plazo que ella lo requiere. Si tiene o no capacidad para pagar los intereses, ¿no? Para cumplir con el pago de los intereses, etcétera, ¿no? Entonces, un potencial proveedor, no solamente de un servicio financiero, sino proveedor también de bienes, etcétera, antes de hacer negocio con una compañía, primero tiene que mirar cómo está la compañía financieramente, ¿no? Y sobre la base de los resultados, de los estados financieros de esta compañía, va a decidir si le presta o no dinero, cuánto dinero le presta, por cuánto tiempo le presta, porque la realidad económico-financiera de una compañía se revela en los estados financieros, ¿no? Cuando obviamente estos son elaborados de acuerdo a los estándares internacionalmente aceptados, ¿no? Y esa es la finalidad de las normas financieras, es lograr que las compañías a nivel mundial reflejen sus operaciones bajo los mismos parámetros, de modo que los accionistas actuales, potenciales accionistas, proveedores y en general puedan hacer una lectura y una comparación de compañías ubicadas en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de las normas tributarias? Las normas tributarias, digamos, son si las normas financieras son globales y buscan ser generales a nivel mundial, las normas tributarias, por el contrario, son normas domésticas, son normas que están reguladas de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no?
¿Y por qué? Porque las normas tributarias tienen una finalidad diferente. La finalidad de las normas tributarias no es servir a las empresas, ¿no? Y al inversionista y al accionista, al proveedor. La finalidad de las normas tributarias es que los contribuyentes o los operadores económicos, las empresas, las personas naturales, etcétera, paguen sus tributos, contribuyan con el Estado, con el gobierno, pagando sus tributos. ¿Para qué? Para que sus tributos sean usados para cubrir gasto público, ¿no? Para que puedan construirse colegios, mejorarse carreteras, para que se puedan construir hospitales, implementarlos, etcétera, ¿no? O sea, las normas tributarias lo que buscan es crear tributos, regularlos, ¿no? Dentro del marco constitucional, ¿no? Es decir, sin transgredir derechos de los contribuyentes, ¿no? Sin que estos tributos terminen siendo demasiado gravosos, buscando que la riqueza se redistribuya de forma homogénea, ¿no? Que todos paguemos por igual, entre comillas, los tributos, es decir, los que ganan más tributarán más y los que ganan menos tributarán menos. Esa es la finalidad, digamos, de las normas tributarias. Y si se dan cuenta, las normas tributarias tienen una finalidad netamente circunscrita al país en el cual estas han nacido y respecto de las cuales están regulando, ¿no? Entonces, digamos, al tener ambas normas, la financiera como las tributarias, finalidades diferentes, no necesariamente las regulaciones, por ende, van a ser iguales. A pesar de ser diferentes, se necesitan, digamos, son indesligables. ¿Por qué? Porque los tributos tienen naturaleza económica, siempre, ¿no? ¿Qué busca gravar un tributo? El tributo grava la capacidad contributiva. ¿Y cuáles son las manifestaciones de capacidad contributiva de una persona o una empresa? Primero, el patrimonio, ¿no? El patrimonio es una manifestación de riqueza, una manifestación de capacidad contributiva. Por eso se crean impuestos a los patrimonios, como por ejemplo el ITAM, ¿no? Otra manifestación de capacidad contributiva, la ganancia, la renta, ¿no es cierto? Entonces tenemos un impuesto, que es el impuesto a la renta, que grava las ganancias de las personas naturales y las empresas. Otra manifestación de capacidad contributiva es el consumo, por ejemplo, ¿no? Aquel que más consume es porque más tiene, ¿no? Entonces se crean los impuestos indirectos que se conocen en todas partes del mundo como IVA y en el Perú como IGB, ¿no? Que graban finalmente, que graban el consumo de las personas naturales y empresas en general, ¿no? De los consumidores finales. Entonces, los tributos necesariamente gravan actividad económica, ¿no? Patrimonio, ganancia, consumo, ¿no? Y la actividad económica siempre va a estar expresada y representada en los estados financieros de una compañía. Entonces, por eso les digo que las normas tributarias y su aplicación son indesligables de las normas financieras, ¿no? Porque la norma busca gravar actividades económicas que van a estar expresadas en los estados financieros de las compañías bajo estándares internacionales, que son las normas financieras. Pero la norma tributaria lo que va a establecer son parámetros de en qué casos va a gravar, cuándo va a gravar, cuánto se va a gravar, ¿no? Quiénes van a ser los obligados al pago, etcétera, ¿no? Los aspectos, digamos, los 4 aspectos de la hipótesis de incidencia se regulan siempre en una ley, en una norma del rango de ley, y su finalidad justamente es que a nivel de una norma de esta jerarquía se regulen estos aspectos principales, ¿no? Y luego las normas reglamentarias, etcétera, establecen otro tipo, digamos, de regulación que lo que busca es complementar
a la ley o a la norma de rango de ley, ¿no? Entonces, en esta primera parte tenemos claro que las normas financieras y las normas tributarias son de diferente naturaleza, tienen una distinta finalidad, pero son indesligables de su aplicación. La norma tributaria va a aplicarse respecto de las operaciones económicas que están expresadas en los estados financieros de las compañías. Por eso son indesligables. ¿Cuáles son las normas financieras más conocidas? Hasta hace no mucho, las normas, las NICs, las famosas NICs, eran las normas que estaban vigentes en la mayor parte de los países a nivel mundial, y eran las normas que se venían aplicando en el dentro de las compañías, ¿ya? Y el derecho tributario las usaba como complemento para interpretar las normas legales, para complementar las definiciones que no estaban reguladas, etc. Pero, de hecho, el día a día y la actividad económica de las empresas ha ido variando, todo se ha ido globalizando, y de algún modo estas normas contables, que las conocidas como NICs, que eran aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad en el Perú para hacerlas de legal aplicación en el Perú, esas normas han ido, digamos, quedándose un poco rezagadas. ¿Por qué? Porque la dinámica del día a día ha ido cambiando. Entonces, lo que regulaban estas normas, los parámetros que establecían estas normas, pues se quedaban cortas con la realidad, ¿no? Empezó el tema de las operaciones más complejas, ¿no? Cada vez, de modo que estas normas de contabilidad han ido quedando en desuso, y poco a poco, ¿no? Han empezado a ser reemplazadas por las NIF. ¿Cuáles eran las normas contables, las NICs más utilizadas, ¿no? Y las que se usaban en aquella época, y ahora todavía se vienen incluso algunas de ellas usando? Es la NIC, por ejemplo, de presentación de estados financieros, la NIC de inventarios, la de impuesto en las ganancias, el IGB que conocemos, la NIC 16 de activo fijo, que todavía la tenemos ahí, la 19 de beneficios a los empleados, la de costos por préstamos y la de activos intangibles, que vienen siendo utilizadas todavía, y que poco a poco, entiendo, irán siendo reemplazadas por las NIF, que, digamos, tienen estándares más modernos, ya abarcan operaciones más complejas, que cuando se crearon las NICs, esas operaciones no existían, ¿no? La dinámica a nivel mundial ha ido cambiando, y obviamente las normas contables también se han ido modernizando y se han ido creando de modo que abarquen, digamos, la nueva realidad económica, ¿no? Entonces, a la fecha hay varias NIF que ya vienen siendo usados. La diferencia entre las NIC y las NIF básicamente está en quién las emite, ¿no? Son dos entidades distintas a nivel global, igualmente respetadas, que han emitido las normas, pero básicamente aquí es el hecho importante es que las NIF terminan siendo normas más modernas y que regulan la actividad económica, digamos, de mejor manera. Acá que regulan de mejor manera la realidad actual. Almudena me pregunta, ¿qué es un activo fijo? ¿Qué es un activo intangible? ¿No? Justamente esto a raíz de la NIC, a raíz de la NIC 38, me imagino, y de la NIC 16. ¿No? La NIC 38 regula lo que son los activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Los activos intangibles son todos aquellos activos que recaen sobre bienes no corporales, ¿no? Por ejemplo, un activo intangible es la marca de una empresa, ¿no? La marca de una empresa no recae sobre un bien mueble que lo puedo llevar de un lugar a otro, no es un bien inmueble, no lo puedo tocar, ¿no? La marca de una empresa simplemente es el nombre
esta empresa o que este producto tiene, que es conocido a nivel mundial. Entonces, ese es un intangible, o a nivel de su país, de una jurisdicción determinada. Ese es un activo intangible. Un activo intangible puede ser también un software, ¿no? Que es un sistema que se crea, computarizado, que si bien es cierto, lo puedes guardar de repente en un USB, en un bien físico, pero lo que vale es lo que no puedes tocar, ¿no? Es la idea, los algoritmos que conforman el software. Ese es un activo intangible, ¿no? Los activos intangibles por su naturaleza a nivel contable tienen un tratamiento especial. Son distintos, ¿por qué? Porque hay activos intangibles, por ejemplo, que tienen una duración ilimitada, como es el caso de la marca, o el goodwill. El goodwill es todo lo que conforma la estrategia de un negocio, por ejemplo, ¿no? Dentro del goodwill tú puedes tener, por ejemplo, derechos de llave, que son cartera de clientes, por ejemplo. Yo tengo una cartera de clientes y la cartera de clientes es un bien intangible porque tiene valor. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que estoy endeudada porque de repente hice un mal manejo de mi tema financiero, pero como tengo una gran cartera de clientes, para pagar mi deuda decido vender mi empresa? ¿Y cuál es el valor que tiene mi empresa? Podría ser solamente su cartera de clientes. Entonces puede venir un inversionista y comprarme las acciones de la empresa y explotar esa cartera de clientes que tiene un tremendo valor y generar mucha ganancia con mi empresa, ¿no? Entonces, la cartera de clientes también es un activo intangible. ¿Qué son los activos fijos que están regulados en otra NIC, ¿no? En la NIC de propiedades, planta y equipo, por ejemplo, la NIC 16. El activo fijo más bien es un activo corporal, ¿no? ¿Qué se entiende por activo fijo? El activo que yo adquiero, por ejemplo, un bien corporal que adquiero para mi negocio, para mi empresa, que no está destinado a ser comercializado, sino que está destinado a ser usado por varios años dentro del giro de negocio. Por ejemplo, tengo una empresa que vende helados, entonces mi activo fijo principal será la máquina expendedora de helados, o será de repente la procesadora de las frutas para la elaboración del helado, ¿no? Esos son los activos fijos, que son bienes necesarios para que una compañía pueda realizar sus operaciones, pero que no están destinados a ser vendidos, sino están destinados a permanecer en la compañía durante un periodo mayor a un año, ¿no? Contribuyendo a la generación de ingresos de la compañía. Un activo fijo también podría ser la laptop, por ejemplo, en el estudio de abogados en el que trabajo, los con computadoras, ¿no? Entonces, estos son activos fijos importantes, ¿no? Los activos fijos pueden estar compuestos por bienes muebles, que me los puedo llevar de un lugar a otro como una laptop, o pueden ser también bienes inmuebles, por ejemplo, un edificio donde funciona la compañía. Ese es un activo fijo también, ¿no? Entonces, la diferencia entre activos fijos y los activos intangibles son que unos son corporales, los primeros, y los otros son incorporales. Entonces, volviendo al tema de las normas financieras, las NIF ahora, actualmente vigentes, lo que buscan son regular las operaciones que ahora se han tornado más complejas y que las NICs quedaron desfasadas y ya no podían regular esta realidad más compleja, ¿no? Entonces, básicamente entre las NIC y las NIF no hay, la diferencia está en que las NIF, al ser más modernas, regulan situaciones económicas actuales y más complejas, y de hecho la finalidad sigue siendo la misma que he explicado antes, ¿no? Servir para quienes, para las decisiones de los inversionistas, de los accionistas y en general, ¿no? Servir al tema de negocios principalmente. ¿Cuáles son las normas, las NIF vigentes en el Perú y las más empleadas?
la NIF 1, que la mayor parte de las empresas la tiene que aplicar sí o sí cuando decide incorporarse a NIF, o adecuarse a las NIF. En el Perú, básicamente, están obligadas a llevar su contabilidad según los criterios establecidos en las NIF, las empresas que cotizan en bolsa, ¿ya? Sí, claro, yo te comparto. Las que cotizan en bolsa son aquellas empresas que sí o sí, al estar regulado el mercado, etcétera, de valores, les exigen que deben presentar sus estados financieros en cumplimiento con las NIF. Entonces, cuando adoptas por primera vez las NIF, hay una serie de ajustes y asientos contables que se tienen que hacer para que una compañía migre de NIC, que ha venido llevando sus estados financieros, a NIF. Luego, la otra más utilizada es la NIF 3 de combinaciones de negocios. ¿En qué casos? En los casos en los que se producen, por ejemplo, reorganizaciones societarias, fusiones, escisiones, consolidaciones, ¿no? En esos casos se aplica la NIF 3 de combinación de negocios. También en el caso de instrumentos financieros, ¿no? Para consolidar estados financieros, por ejemplo, si yo soy un inversionista y tengo empresas en 5 países o 6 países, para hacer una revisión a nivel de grupo de cómo va mi compañía, consolidan estados financieros, es decir, los juntan, elaboran un solo estado financiero para las 5 compañías, ¿no? Y esto les sirve a quienes, a los bancos principalmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablemos de un grupo peruano, que podría ser el grupo Brescia, ¿no? Que tiene muchas compañías, muchas corporaciones en Perú, y ellos, en cierta medida, están obligados a tener estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque los bancos, por ejemplo, cuando le van a hacer algún financiamiento, lo que piden es que presenten los estados financieros consolidados de todo el grupo, es decir, un solo estado financiero de todo el grupo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en realidad, si a una de las empresas le va mal, al ser vinculados y estar relacionados, esa pérdida que genera esta empresa a la que le va mal, le puede afectar a otra empresa que está siendo muy rentable, porque son vinculadas, ¿no? Entonces lo que busca el banco es tener certeza y seguridad, confiabilidad, de que le van a pagar, ¿no? Entonces por eso se cerciora y dicen, no, aquí ustedes, si son 5 empresas, 4 empresas, consolidan los estados financieros para yo hacer una evaluación de todo el grupo, ¿no? Y no de forma individual. Y la NIF, que está siendo más usada y que ha tenido también mucho tema de discusión, es la NIF 15, ¿no? La que está vinculada a los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? De la actividad con el cliente, el día a día, que es una de las más relevantes, diría yo, también para el tema tributario. Y finalmente la NIF 16, que está vinculada a arrendamientos, que ha introducido una modificación muy importante que vamos a ver más adelante, que sí tiene un impacto importante en tema tributario. Quiero pasar, pero... Ahí, ahora sí. ¿Qué pasa con...? Bueno, acá ya les contaba que lo que se busca es armonizar, ¿no? El tema contable, homogenizar los criterios a nivel mundial, ¿no? Y el reemplazo de las normas financieras a las NIC es un reemplazo que no se está haciendo de un momento a otro, sino que se está haciendo a lo largo de varios años, de muchos años, porque como es comprensible, estas normas, al tener diferentes criterios y diferentes parámetros, definitivamente no es posible que una compañía empiece a adaptar las NIF y lo haga en un solo año todas, ¿no? Es un poco complejo, es por eso que se va haciendo de forma progresiva, ¿no? Y se van adaptando poco a poco, ¿no? Yo diría uno por uno y año a año. Es por eso que este periodo de transición lleva varios años, ¿no?
¿Cuál es la finalidad? Un poco lo que ya les explicaba, ¿no? ¿Por qué así se recurren a las normas contables en materia tributaria? ¿Qué tiene que ver para mí, que soy un abogado tributarista? ¿Por qué es importante entender qué regula la NIC, la NIF, ¿no? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un gasto? ¿Cuándo estoy ante un intangible? ¿Cuándo estoy ante un activo fijo? ¿Es importante? Sí, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de impuesto a la renta, ¿qué grava el impuesto a la renta? La ganancia, ¿no? Entonces, la ganancia determinada ¿cómo? ¿Sobre la base de qué? ¿Cómo determino mi ganancia? Ah, tengo que partir de la contabilidad para saber si mi compañía ganó o no ganó, ¿no? Entonces, voy a determinar primero mis ingresos brutos, que es la diferencia de mi venta. Por ejemplo, si me dedico a vender bienes, ya, el ingreso que tengo por la venta de bienes menos el costo de adquisición de los bienes, ¿no? Y después de eso, deduzco gastos. La norma tributaria, la norma contable tiene sus reglas, ¿no? Tiene su definición. ¿Qué es costo? Dependiendo del tipo de bien que estoy vendiendo. ¿Cuándo se reconoce el costo? Y tiene sus propias reglas, la norma contable, también sobre qué es gasto, cuándo se reconoce el gasto. Para fines tributarios, la definición de qué es renta, qué es costo, qué es gasto, tiene que estar en una norma legal, ¿no? Y obviamente para eso se ha regulado y se ha aprobado la ley del impuesto a la renta, su reglamento y normas complementarias. Estas normas lo que hacen es regular justamente qué está grabado, es decir, cuál es el concepto que voy a considerar como renta, ¿no? Y para eso necesariamente se parte de la utilidad financiera, ¿no? Y para eso yo tomo un estado financiero que se conoce como, antes se conocía como estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y ahora se conoce como estado de resultados, ¿no? Yo parto del estado de resultados, que es un estado financiero de la compañía, y sobre esa base comienzo a analizar qué gastos son aceptados tributariamente como deducible y qué gastos no son aceptados tributariamente como deducibles. Y este segundo paso se conoce como conciliación tributaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma tributaria, con la finalidad de evitar que las compañías abusen de los gastos que se pueden deducir y que hagan un uso indebido de estos gastos, establece reglas muy estrictas y rigurosas que buscan impedir la elusión fiscal, buscan impedir la evasión fiscal, la defraudación, ¿no? Entonces, estas normas establecen reglas muy estrictas sobre la base de cuál es el gasto que puedes deducir de tu ingreso neto, por así decirlo. No son solamente gastos que estén estrechamente vinculados con el giro del negocio. Tú no puedes deducir gastos, por ejemplo, del dueño del negocio, ¿no? Si tú tienes una empresa heladera, ya está bien, vas a deducir el gasto por alquiler de repente, del local, el pago al personal, los gastos de promoción, de publicidad, en que puedas incurrir, perfecto, eso sí es deducible. Pero si tú le metes, por ejemplo, gastos de personales del dueño del local, como por ejemplo, no sé, el colegio de sus hijos, ¿eso será un gasto deducible? No, porque no tiene nada que ver con el giro del negocio, ¿no? Es un gasto que está fuera digamos, del alcance de la operación de la compañía y por ende no es aceptado tributariamente. En este caso, coincidentemente, tampoco es aceptado desde un punto de vista financiero o contable, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gastos que el legislador tributario, para evitar que la compañía infle sus gastos, por así decirlo, le pone límites a ciertos gastos que ya conoce que son de fácil uso para poder bajar tu utilidad tributaria, ¿no? Y le pone límite, por ejemplo, ¿a qué gastos? Los gastos de recreación, ¿no? O sea, ya si es posible que una compañía organice un almuerzo, una comida, les dé regalos a sus trabajadores por su cumpleaños, Día de la Madre, etcétera, aniversario, sí es posible ya, pero como
de acá hace un tiempo atrás las compañías abusaban de eso y ponían gastos que eran excesivos para reducir su utilidad básicamente y pagar menos impuestos. Entonces la ley de impuesto a la renta estableció límites y dijo, no, acá te voy a poner un límite cuantitativo, ¿ya? Y por ejemplo, también en el caso de las liberalidades, por ejemplo, de los regalos, las donaciones, que muchas veces son donaciones que se hacen para que tu marca quede bien, para que tengas un nombre en el mercado, labor social se le conoce, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora por la pandemia, no voy a hacer donaciones de repente a niños que yo veo que no tienen hogar, estos los venezolanos que no tienen casa, que andan por ahí. La ley del impuesto a la renta es muy estricta en cuanto a donaciones y ha puesto reglas que dicen, no, para yo aceptarte como gasto la deducción de donaciones, tú tienes que cumplir con estas reglas, ¿no? El donatario tiene que estar inscrito en un registro para donatarios, salvo que le dones a una entidad que forme parte del sector público. Y además tienes que cumplir otros requisitos, y sobre eso te pone un límite, ¿no? Cuantitativo. Entonces, ¿por qué la norma tributaria regula todo este tipo de límites y condiciones que la norma contable no lo exige? O sea, contablemente las donaciones pueden ser deducibles simplemente con un documento que acredita que le estás entregando a alguien dinero, bienes, etcétera. Y eso pueden hacerlo deducible como un gasto, ¿no? Registrarlo como un gasto aceptado. Pero a nivel tributario eso lo tendríamos que adicionar, ¿no? No podemos deducirlo, ¿por qué? Porque la norma tributaria me ha puesto condiciones y límites, ¿no? Entonces, aquí es donde aparecen las principales diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque por política fiscal, lo que hace el gobierno es establecer normas llamadas antielusivas, ¿no? Que lo que buscan es evitar que el contribuyente abuse, ¿no? de la falta de claridad en la regulación o de los gastos que pueden ser lícitos, pero que abuse de ellos simplemente para pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se establecen más condiciones a nivel tributario que a nivel contable. A nivel contable yo puedo tener un resultado excelente donde hago deducible todos los gastos vinculados simplemente a mi giro de negocio. ¿Qué pasa si a nivel contable, por ejemplo, la compañía decide comprarle un carro que cuesta $100,000 a su gerente general? ¿Por qué? Porque considera que él tiene que tener presencia en el mercado, va a visitar clientes, etcétera, y considera que el carro le añade valor, ¿no? a su negocio cuando el gerente general va a visitar a sus clientes, ¿no? Eso puede ser lógico, sonar lógico y ser razonable, y la contabilidad te va a aceptar que deduzcas ese gasto. Pero tributariamente, la norma, la ley de impuesto a la renta ha puesto un límite y ha dicho, no, si el carro cuesta más de 26 suites, ¿no? Que es mucho menos de ese monto, creo que llegamos con las justas a 40,000, $30,000, $30,000 por ahí. Entonces, si el carro cuesta más que eso, ya no es deducible ni el costo de adquisición, por así decirlo, ni los gastos vinculados al mantenimiento, gasolina, etcétera, del carro. No lo puedes deducir. O sea, tú vas a pagar impuestos sin considerar esos gastos, por más que los hayas gastado y por más que sea real el gasto, ¿no? La norma, ¿por qué pone esos límites? ¿Por qué? Porque ha habido mucho tiempo en los que los contribuyentes abusaban de esto y en realidad el dueño del negocio le compraba pues el carro a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a sus vecinos, etcétera. ¿Y para qué? Con la finalidad, compraba los carros a nombre de la empresa, con la finalidad de pasar gastos a nombre de la empresa, y con eso reducía su utilidad y tributaba menos, ¿no? Entonces, la norma tributaria lo que hace es establecer parámetros, límites para evitar la defraudación tributaria, para cuidar que se tribute lo que deba tributar. Se cuestiona y muchas veces se dice que las normas a veces son muy exageradas, que ya lesionan derechos verdaderos, reales, así es, pero lamentablemente el principio de legalidad, nosotros tenemos que respetar lo que la norma establece, ¿no? Y así es en materia tributaria, aun cuando la norma contable me permita hacer las deducciones. Pero, ¿por qué son necesarias las normas contables? Además de que me dan el resultado contable del cual yo parto para determinar, por ejemplo, el impuesto a la renta,
además de ello, o para, por ejemplo, determinar el ITAN, ¿no? Me dan el balance, yo tengo que mirar mis activos netos y sobre esa base determino el impuesto, ¿no? Y parto del estado financiero. ¿Para qué más sirven las normas contables? Pues sirven porque esas normas muchas veces también establecen definiciones de conceptos económicos, de conceptos de operaciones, ¿no? O sea, definiciones antes muy usadas, por ejemplo, el tema de devengo. El devengo no estaba regulado en ninguna norma legal, y sí estaba, digamos, bien tratado en el marco conceptual y en las NICs, ¿no? Entonces, muchas veces se usa la definición contable, las normas contables se usan para poder aplicar la norma tributaria. Entonces, nosotros nos valemos de criterios, de conceptos que regulan muchas veces las normas contables para poder aplicar la norma tributaria. ¿Por qué? Porque la norma tributaria no me ha regulado toda la contabilidad, ¿no? Entonces, siempre van a haber conceptos, aspectos que no van a estar regulados, y yo tengo que mirar la norma contable para complementar muchas veces, ¿no? Y se ha discutido por eso, y hay dos posiciones bien marcadas: una posición de abogados que considera que la norma contable no es fuente de derecho, hacen un análisis ahí normativo de si realmente se legitima o no la norma contable como fuente de derecho, se ha discutido mucho. Y hay otra posición que dice que sí, ¿no? O sea, que finalmente, aun cuando podría no estar legitimado en los hechos, nosotros siempre recurrimos a las normas contables para entender la mecánica de la compañía, y muchas veces para poder aplicar con mejor criterio la norma que regula estas operaciones, ¿no? Entonces, en mi opinión, o sea, independientemente si es legítima o no su aplicación, si estamos habilitados o no legalmente para ello, el hecho concreto es que las normas contables se aplican, ¿no? En el devenir de las compañías, sí se aplican, y, y pese a que de repente el Poder Judicial opine diferente, ¿no? Me preguntan si infrinjo una norma contable, cometo infracción, que es la... Claro, o sea, a ver, en algunos casos, en principio, si, si yo infrinjo una norma contable, la norma contable no es una norma realmente legal, pero sí es aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad y sí tiene vigencia para ser aplicada por las compañías, ¿no? Pero infracciones en sí, no. Básicamente la repercusión de no aplicar las normas contables adecuadamente es una repercusión que primero la compañía las va a tener de cara a sus inversionistas, de cara a los proveedores, de cara a terceros, ¿no? En principio, esa es su principal repercusión. Si yo quiero que un banco me preste plata, me vea como un sujeto confiable, como una compañía o un grupo confiable, entonces debo reflejar mis estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad. Y si no las cumplo, bueno, la primera consecuencia será que de repente el banco no me da el crédito, ¿no? Porque no estoy reflejando adecuadamente mis operaciones y no termino siendo una empresa confiable, ¿no? Por eso es que muchas veces se contratan auditores financieros para que validen que la información contable que se ha reflejado en un estado financiero es información confiable, ¿no? Que se ha plasmado en cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad. Básicamente es eso, ¿no? Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia que puede traer no aplicar correctamente o adecuadamente una norma contable, sin duda sí puede ser también una infracción tributaria. ¿Pero por qué? Porque muchas veces de repente la utilidad financiera puede haberse distorsionado, ¿no? Por un incorrecto reconocimiento del ingreso o una incorrecta alocación del costo, cosa que al momento de hacer la liquidación del impuesto, un abogado tributarista o un contador tributarista puede evitar. O sea, yo puedo evitar tener la contingencia tributaria si detecto que, por ejemplo, el costo no se ha reconocido, el costo de ventas de un producto no se ha reconocido en el momento en que se vendió el producto. Sino, por ejemplo, yo vendí hoy día y mi costo lo reconocí el próximo año.
¿no? En el 2023. Entonces, y mi utilidad del año 2022, pues va a estar al full, ¿no? O sea, si vendí los bienes por 100, voy a tener un ingreso por 100. Y el costo de adquisición de esos bienes, que fue 70, por ejemplo, va a estar en mi estado financiero del año 2023. Entonces, ¿qué ocurriría si es que se detecta eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el efecto tributario? Bueno, el efecto tributario sería que en el año 1, donde reconociste un ingreso como 100, ¿no? Vas a tributar del impuesto a la renta sobre ese ingreso reconocido, 29.5 sobre esos 100. Y en el ejercicio 2023 vas a tener un costo que no vas a poder aplicar contra tus ventas de ese año, porque los costos se reconocen en el ejercicio en que el ingreso se reconoce. El costo sigue el principio de correlación de ingreso-costo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí un contador tributarista o un abogado tributarista? Bueno, decir, no, ya, si contablemente yo reconocí por error este costo en un ejercicio posterior, lo que voy a hacer es tributariamente voy a hacer una deducción en mi cálculo de impuesto a la renta y yo voy a reconocer tributariamente el costo en el año 1. Y en el año 2, que está incorrectamente reconocido ese costo, lo voy a adicionar, ¿no? Entonces, si nosotros podemos detectar los errores contables, podemos evitar infracciones tributarias, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que el abogado tributarista debe conocer también la contabilidad, ¿no? Es importante que tenga una base en contabilidad. ¿Qué pasa? Esta casación es importante y lo comento justamente debido a al comentario que les acabo de hacer sobre si es considerada o no fuente de derecho las normas contables, ¿no? Ya el Poder Judicial en esta casación que les estoy mostrando, que no es muy antigua, del 2018, se ha manifestado diciendo que considera que pese a que digamos, a ver, partimos de la norma 8, de la norma 9 del título preliminar del Código Tributario, dice expresamente que en lo no previsto por normas tributarias se pueden aplicar normas distintas, pero siempre que no se opongan ni que las desnaturalice, ¿no? Entonces, ahí es abierto, ¿no? O sea, yo puedo aplicar cualquier otra norma en tanto no se oponga a lo que establecen las normas tributarias. Y luego, el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución menciona que son principios y derechos de la función jurisdiccional no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. O sea, si hay un vacío normativo, yo no puedo dejar de administrar justicia. O sea, yo tengo que igual tomar una decisión sobre el hecho que puede estar de repente en disputa o en discordia. Pero finalmente culmina y dice, bueno, las normas de contabilidad, si bien son aprobadas y si bien la ley de sociedades las recoge, ellos consideran, o la Corte Suprema considera que no puede ser considerada fuente de derecho. ¿Es práctico esto? La verdad, esta opinión a mí me parece que está un poco fuera de la realidad, ¿no? Porque en la realidad, o sea, yo siempre he sido bien aplicativa y bien práctica en ese aspecto, ¿no? O sea, la realidad dice que las normas contables sí terminan siendo complemento de las normas tributarias, porque muchas veces no podríamos aplicar las normas tributarias si no existiera una definición contable, un criterio contable previo que nos explique la razón de ser, la naturaleza, de por qué se registra así una operación o por qué no, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, esta es la opinión de la Corte Suprema, de que no son fuentes de derecho, pero finalmente, en la realidad yo veo que sí se aplica, ¿no? ¿Cuál es la definición de devengo? Que es, digamos, un punto importante. O sea, de aquí en adelante vamos a hablar de las principales normas de contabilidad que tienen un efecto tributario, ¿ya? Yo las he seleccionado, digamos, a nivel de su importancia y de la frecuencia, ¿no? El tema del devengo, como les decía, es bien importante. La definición de devengo, a ver, para hacerlo simple, esto es importante para el impuesto a la renta. ¿Por qué?
porque nosotros debemos tener claro en qué ejercicio gravable, es decir, en qué año. El ejercicio gravable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual que se calcula en función a las operaciones que se realizan en un año, en un ejercicio gravable, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio gravable actual, que es el 2022, que ha empezado el 1 de enero y va a terminar el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, es importante determinar cuándo los ingresos deben ser reconocidos para efectos del impuesto a la renta. ¿Y por qué es importante eso? Digamos, este es el aspecto temporal de este tributo. ¿Por qué es importante saber en qué ejercicio debemos reconocer los ingresos? Es importante porque hay operaciones que puedes haberla iniciado, por ejemplo, en julio de este año, pero la culminaste en febrero del próximo año, ¿no? Un ejemplo clásico es, a ver, los servicios de auditoría financiera. Todas las compañías siempre, o las compañías serias, ¿no?, que cumplen con las normas financieras, son auditados, o sea, tienen a los auditores financieros que les hacen una revisión de que sus estados financieros estén cumpliendo con las normas contables. Esos servicios por lo general se prestan al cierre del año, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a auditar mis estados financieros del año 2022, la auditoría empieza pues en septiembre, ¿no?, del 2022, pero termina en marzo, abril del próximo año. Entonces ahí viene la duda, oye, ¿cuándo considero el ingreso para esta operación? Yo soy el prestador del servicio, entonces yo voy a ganar, voy a cobrar por ese servicio que presto, entonces, ¿cuándo debo considerar el ingreso? ¿Debo considerarlo este año 2021 cuando empecé a prestar el servicio, o debo considerarlo cuando terminé? ¿O debo considerar una parte del ingreso este año y la otra parte el próximo año? ¿No? Entonces, el criterio del devengo, ese, digamos, algunos llaman principio, determina, ¿no?, establece reglas para determinar cuándo debemos reconocer ingresos, así como también cuándo debemos reconocer gastos, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros no teníamos una definición en la norma tributaria, no teníamos una definición de lo que era el devengo, ¿no? Y por eso se recurría hasta el año 2018 a la NIC 18, que es la norma de contabilidad que regulaba justamente estas operaciones, y al marco conceptual de las normas, que debí también ahí ponerlo, ¿no? Entonces, nosotros recurríamos a estas definiciones contables para definir cuándo reconocíamos el ingreso, ¿no? En todo ese tiempo salieron muchas resoluciones del Tribunal Fiscal, que son las famosas RTFs, ¿no?, donde no existía necesariamente un criterio uniforme sobre qué debe entenderse por devengado, ¿no? Pero básicamente lo que al menos se definió, digamos, ya de forma reiterativa, es el hecho de que debe ocurrir el hecho sustancial en el año, debe verificarse el hecho sustancial en el año, y que esto no debe estar supeditado a lo que es el cobro o el pago, ¿no? O sea, yo no voy a considerar un ingreso devengado en el ejercicio en que me paga. No, ese no es el criterio. El criterio es, yo voy a reconocer los ingresos devengados en el ejercicio en el cual tengo derecho a cobrar. Es decir, cuando se hayan generado los hechos sustanciales que me permitan tener derecho a cobrar. Y en ese mismo momento, el usuario del servicio o el comprador generará su obligación de pago, ¿no? Se produce casi en simultáneo mi derecho a cobrar y la obligación de pagar del otro señor. Entonces, en este ejemplo que les di, se decía, bueno, como este es un servicio de resultados, es decir, a mí, ¿qué me interesa de este servicio de auditoría financiera? Lo que me interesa es el resultado, que me emitan un informe donde me digan cuál es la situación de mis estados financieros, y eso es lo que yo necesito. Entonces, ese es un servicio donde lo que me sirve es el informe final. Entonces, ¿cuándo se considera que el auditor financiero que prestó el servicio ya tiene derecho, digamos, derecho a toda la retribución?
¿no? Derecho a cobrar cuando presta el servicio. Y cuando presta el servicio, como es un servicio de resultados, se considera que el hecho sustancial es la emisión del informe. Si no me emite el informe, por más que ya tenga el 95% del trabajo ejecutado, no me sirve a mí como usuario. A mí lo que me sirve es el informe firmado, porque lo que los bancos me van a pedir es el informe del estado financiero auditado, ¿no? Entonces, ellos generan su derecho realmente a cobrar plenamente cuando culminan el servicio, ¿no? Entonces, a eso se le llamaba como hecho sustancial, ¿no? En los servicios de resultados, cuando culminan el servicio, independientemente del plazo que yo haya puesto para que me pague, porque por lo general, por ejemplo, en estos servicios, se pacta, oye, me vas a brindar el servicio de auditoría financiera y me vas a pagar, y te voy a pagar por la aceptación de la propuesta el 10% de la retribución. Cuando me emitas un informe preliminar, el 30%. Y cuando me emitas el informe final, te cancelo el 60% pendiente, ¿no? Entonces, independientemente de la condición de pago que se haya pactado, el ingreso debe ser reconocido para fines tributarios recién en el ejercicio en que el informe es entregado. Este es un ejemplo, ¿no? Pero de ahí en la realidad de los hechos hay pues una serie de supuestos en los que no necesariamente es tan sencillo determinar cuándo se ha devengado un ingreso, ¿no? Pero en fin, la definición, los criterios marcos, etcétera, se establecían en la NIC 18 y en el marco conceptual, y esto era lo que determinaba finalmente, ¿no? Cuando estábamos ante un ingreso devengado o no, ¿no? Pero esta definición luego fue quedando relegada. ¿Por qué? Porque ya el decreto legislativo 1495, que entra en vigencia en el 2019, incorpora ya una definición entre comillas, ¿no? Porque digamos que no es una definición como tal, sino yo diría, son criterios que se han establecido para considerar devengado un ingreso, ¿no? Y esto ya se establece a nivel tributario, ¿no? Establece reglas generales para el reconocimiento del ingreso y se dice que usa el término de hecho sustancial, que se tiene que haber generado el hecho sustancial para el cobro, y que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, y también no importa si el plazo que se haya pactado para el pago, la forma de pago, y si la contraprestación, por ejemplo, se ha pactado condicionado a un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, entonces recién se va a considerar devengado cuando esto ocurra, ¿no? Cuando este hecho o evento futuro ocurra. Esas son las nuevas reglas de devengo que se han establecido en la ley de renta. Entonces, y se establecen criterios específicos para cada tipo de operación. Por ejemplo, en el caso de la venta de bienes, sí me habla de hecho sustancial y efectivamente se hace referencia a la aplicación de la NIF 15, que es la nueva NIF, la NIF 15, pero que estaba vigente en el 2019, ¿no? Entonces, esa NIF 15 será aplicable, pero ojo, no para todo ingreso, sino solamente para la venta de bienes. En el caso de servicios hay toda una discusión porque se han establecido unas metodologías de reconocimiento que son discutibles, que en algunos casos son complejas, ¿no? Pero en este caso no se hace referencia a la norma financiera. Se establecen criterios para la cesión temporal, para las obligaciones de no hacer, para las transferencias de crédito y para las expropiaciones. Entonces, aquí tenemos claros ejemplos de que la norma tributaria ha establecido sus propios parámetros ahora de medición y de reconocimiento de ingreso. Entonces ya no estamos como en los ejercicios previos, donde teníamos que recurrir a las normas contables para ver cuándo considerábamos un ingreso devengado o no. Ahora primero hay que recurrir a la ley de renta, ¿no? Y hay que hacer las conciliaciones que sean necesarias, ¿no? Si la ley de renta dispone algo distinto de lo que dice la norma contable, entonces para hacer la liquidación del impuesto me debo ceñir necesariamente a lo que dice la ley o su reglamento y no a lo que dice la norma contable. Eso es en el caso de
digamos, de lo que es devengo de ingresos y devengo de gastos. Bueno, para el devengo de gastos, se establecen no necesariamente los mismos criterios, pero parecidos, ¿no? Ambos conceptos, o sea, la definición de devengo es usado para ambos casos, para la norma contable y para la norma tributaria. El tema está en que los parámetros para el devengo ahora en las normas contables y tributarias son diferentes, no necesariamente son los mismos, ¿no? Pero la pregunta del millón es, cuando yo hago una liquidación de impuestos, ¿qué norma tomo? O sea, ¿tomo la norma contable o tomo la norma tributaria? Siempre vas a tener que preferir a la norma tributaria, ¿no? Luego tenemos la NIF 13, que es, digamos, otra norma contable que tiene incidencia tributaria, ¿no? Y esta norma contable se denomina medición de valor razonable. ¿Qué pasa? La norma contable NIF 13 exige que los activos y pasivos de una compañía deban ser revelados a su valor de mercado. Es decir, hay que hacer una suerte de tasación, de verificación. Si yo tengo, por ejemplo, si la compañía tiene, no sé, un inmueble, ¿no? Que ha sido adquirido hace muchos años atrás y lo tiene a valor histórico, valor en libros, ¿no? Lo que exige la norma de valor razonable es que nosotros debemos de tasar el inmueble y expresar en la contabilidad su valor de mercado. No su valor histórico, sino su valor de mercado. Entonces, al hacer eso, al expresar el valor comercial del inmueble en la contabilidad, se genera un efecto de ingreso en la compañía, en el resultado del ejercicio. Es decir, como si la empresa hubiese ganado, ¿no? O sea, si yo digo que una empresa tenía un inmueble, por ejemplo, a valor 100, pero como la norma de medición de valor razonable me dice que debo tasar el inmueble y reflejarlo a su valor de mercado, pues tendría y si su valor de mercado es pues 1 millón, entonces yo debo poner que la compañía tiene un activo por el valor de 1 millón, ¿ya? Porque eso es lo que vale actualmente el inmueble. Pero el valor histórico era 100, ahora es 1 millón, o sea, tienes 900.000 adicional que se va a reflejar como si tuvieses una ganancia en la compañía, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ese mayor valor que le estás asignando al inmueble debe tributar? ¿Es renta agravada, para empezar? O sea, impuesto a la renta, ¿no? ¿Debe tributar ese mayor valor? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las normas tributarias, solo debe tributar la renta. De acuerdo con la ley del impuesto a la renta, lo que debe tributar es la renta. Y para que sea renta, debe cumplir con la definición de renta que establece la norma tributaria. Para las empresas, cualquier ingreso que proviene de una operación comercial con un tercero es de renta agravable. O cualquier operación con tercero es renta agravable. En el caso simplemente de reflejar el valor de mercado de un inmueble, este ingreso que se está teniendo, este efecto de un mayor ingreso que se puede tener, no necesariamente es un ingreso que proviene de una operación con tercero. Ese ingreso se va a dar cuando yo venda el inmueble, si es que decido venderlo, ¿no? O sea, si yo decido vender este año ese inmueble, voy a tener una ganancia de 1 millón, pero antes de venderlo, ¿no? Entonces, si bien la norma contable me exige llevarlo a valor de mercado, la norma tributaria no considera ese mayor valor como una renta agravable. Entonces, no debería tributar yo por esa ganancia, por esa mayor ganancia. ¿Qué efecto debo hacer? Bueno, a veces, si se generó un mayor ingreso, dependiendo, bueno, entonces yo no debería tributar por eso. Y además, si es que la compañía va a empezar a depreciar ese mayor valor, ese gasto por depreciación tampoco debería ser deducible. Es decir, ese efecto contable que se genera por aplicación de la norma, yo no debo considerarlo para fines tributarios. Para mí es como si no existiera. Si se generó una ganancia, no tributo sobre ella. Si se generó una pérdida, tampoco la deduzco.
y si eventualmente tengo que depreciar ese mayor valor, tampoco debería considerarlo deducible, porque es como aire, ¿no? O sea, es como una expectativa de lo que la empresa va a ganar, pero no ha ganado efectivamente. Entonces, la duda y la polémica aquí pasaba por si se debía considerar que ese mayor valor debía ser considerado o no dentro de la base imponible del ITAM, ¿no? Además del tema de rentas, se tenía la duda de, oye, el ITAM es un impuesto al patrimonio que graba justamente los activos netos de una compañía el 31 de diciembre, ¿no? Lo debemos tomar en cuenta, ¿no? Pero la norma del ITAM lo que establece es que yo debo tomar los activos de la compañía a valor histórico, ¿no? La revaluación o el mayor valor que pueda reconocer del activo ya no es el valor histórico. El valor histórico es el valor de adquisición del bien, el valor de producción, de ingreso al patrimonio, o sea, cuánto lo adquirí. Ese es su valor histórico. Y neto de depreciación es más, ¿no? Entonces, en este caso, no debería usarse, y en esa misma línea, la SUNAT, en un informe, que es el que estoy mostrando, ha opinado que efectivamente el efecto del mayor valor por aplicación de la norma contable no debería ser tomada en cuenta para determinar el ITAM. Por lo tanto, hasta ahí estamos todos bien. El tema viene con los contratos de arrendamiento. Aquí la norma contable, la NIF 16, establece, digamos, un cambio, ¿no? Porque ahora las empresas tienen que darle un solo tratamiento contable a los arrendamientos operativos y a los arrendamientos financieros. Los arrendamientos operativos son todos aquellos arrendamientos de, por ejemplo, de local comercial, etcétera, que se lleva a cabo con terceros y que tengan un plazo mayor de 1 año. Y los financieros son aquellos que se llevan a cabo con las entidades del sistema financiero, como por ejemplo el leasing, ¿no? En el leasing o los arrendamientos financieros no está el cambio, y ahí, digamos, todo se mantiene igual como siempre. El cambio viene con los arrendamientos operativos. En el caso de los arrendamientos operativos, la NIF 16 lo que establece es que la compañía debe considerar como un activo el bien que tiene arrendado, porque lo va a tener por más de 1 año y de algún modo tiene control, entre comillas, sobre el bien, ¿no? Porque puede usarlo temporalmente, pero lo puede usar y por un plazo mayor de 1 año. Entonces, se debe reflejar el activo y con un pasivo vinculado por la deuda que se tiene, ¿no? Y debe reconocerse una depreciación. Digamos, es el asiento contable que antes se tenía, ¿no? Antes, ¿cómo era? No, para nosotros, y jurídicamente también es así, el arrendamiento operativo es un servicio que consiste en una prestación de dar temporal, ¿no? O sea, con el arrendamiento financiero no es que yo compro el bien y tengo la propiedad y la libre disposición del bien, no, o sea, yo tengo en uso el bien y puedo disfrutar del bien, etcétera, y de los frutos que genera esto, pero no tengo capacidad para disponerlos, ¿no? O sea, no tengo, digamos, un control del todo. Y en eso se diferencia de la venta, por ejemplo. Entonces, antes, la NIC 17, que era la que regulaba el tema de estos arrendamientos, establecía que le vamos a dar el tratamiento de gasto, básicamente, ¿no? Entonces, al arrendamiento operativo decía, oye, va a ser un gasto por el servicio prestado y contra una cuenta por pagar y ya está. Siempre se decía este tratamiento. Ahora, al contrario, nos han dicho, no, se tiene que darle el tratamiento como si fuera un activo, ¿no? Y vinculado, pero con una obligación financiera de por medio, ¿no? Por ende, prácticamente va a ser un efecto neutro, ¿no? No me va a afectar mi patrimonio. Y lo que sí, como lo voy a registrar como un activo, voy a tener que deducir el costo por depreciación de ese activo, ¿no? Entonces, este cambio, pues, ha generado toda una polémica, ¿no? Y ahora, si se ha modificado el tratamiento contable del arrendamiento operativo, entonces esto implica también que para fines tributarios nosotros debemos tratar esto
bajo bajo la nueva regulación contable, bueno, las normas tributarias no han cambiado, las normas legales que regulan el arrendamiento de bienes tampoco han cambiado, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, el arrendamiento sigue siendo un servicio, ¿no? Y no implica la adquisición de un activo como lo refleja la NIF, en este caso, ¿no? La NIF 16. Entonces, si es así, para fines tributarios el tratamiento debe ser el de siempre. Entonces, ¿esto qué implica? Una obligatoria conciliación a nivel de papeles de trabajo del impuesto a la renta. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, como la NIF lo que exige es que registremos el bien como si fuera un activo del arrendatario, entonces no registra el gasto por alquiler, y lo que hay que hacer vía declaración jurada, vía papeles de trabajo, hay que meter una deducción de todo lo que es el gasto por arrendamiento, y hay que adicionarnos la depreciación que registran, o amortización que llaman ellos, de este valor, ¿no? Y básicamente esa es una conciliación obligatoria que hay que hacer en aquellas empresas donde toman en alquiler bienes, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto debería afectar o no afectar el ITAN? Porque, ojo, la base del ITAN son los estados, es el balance, ¿no? Los activos del balance del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, el ITAN es un impuesto que grava el patrimonio de las compañías. Entonces, hoy ahora yo voy a tener, sí, pues aparentemente voy a tener un activo adicional, o sea, todos mis alquileres van a figurar en mi balance como parte del activo, pero también con un tremendo pasivo vinculado que casi los neutraliza, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿debo reconocer ese activo por arrendamiento como parte de la base imponible del ITAN? Mi opinión es que no, porque, o sea, realmente si yo hago un análisis de la sustancia de esta operación, el impuesto que grava el patrimonio, el ITAN grava el patrimonio, y si la aplicación de esta norma contable no me mueve el patrimonio, no debería considerar, ¿no? O sea, como que estoy haciendo un análisis muy parcial del efecto que genera esta norma contable, ¿ya? Y otra cosa es que siempre la misma norma expresamente menciona que los activos netos se determinan sobre la base del valor histórico, que es el valor de adquisición, de construcción, de producción, ¿no? Y en este caso, si yo voy a querer grabar o tomar en cuenta los arrendamientos no tienen valor histórico, porque no tienen valor de adquisición, de producción, porque no estoy adquiriendo nada, estoy arrendando, ¿no? Entonces, ahí no tendría sentido. Y lo último es que, por aplicación de esta norma, tanto arrendador como arrendatario mantienen el bien como parte de su activo. Entonces, ¿qué? Se les tendría que cobrar a ambos por el mismo activo el tributo, es decir, el mismo activo estaría tributando dos veces, en cabeza del arrendador y en cabeza del arrendatario. Sin embargo, la SUNAT opina diferente, y en un reciente informe que ha emitido el año pasado, ha opinado que tenemos que aplicar la norma como mejor le conviene a ella, es decir, literalmente en este caso, ¿no? Y la norma dice que debemos tomar los activos netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior, y dentro de los activos está pues este bien, ¿no? Entonces hay que considerar, están los arrendamientos operativos, entonces sí se debe tomar. Y bueno, ellos dicen que las normas y principios contables se deben respetar, y finalmente, además, no contentos con el hecho de que se debe tomar en cuenta eso, no debemos tomar en cuenta la depreciación o la amortización de estos bienes, porque no son bienes sujetos a depreciación. Entonces, realmente la posición de la SUNAT deja mucho que desear, pero en mi opinión, y si aplicamos la norma teniendo en cuenta su finalidad, la norma del ITAN, no debería gravarse al contribuyente por estos
por estos activos registrados por arrendamiento. Sin duda sería ideal que exista una precisión normativa, en mi opinión no es necesaria, pero dada la opinión de la SUNAT, sería ideal, ¿no? Porque, como ustedes saben, las opiniones institucionales de la SUNAT son de obligatorio cumplimiento para sus operadores, es decir, para sus auditores, ¿no? Entonces, lo más probable es que en una fiscalización la SUNAT pretenda aplicar este criterio y tenga que grabarle a las compañías desde que entró en vigencia esta norma, es decir, desde el momento en que los contribuyentes registraron sus activos, sus arrendamientos como parte de su activo, ¿no? Que si mal no recuerdo es a partir del año 2020, ¿no? Entonces, ahí hay un tema discutible y en mi opinión por definir todavía. He tratado de ser lo más didáctica posible y de tratar los temas más, digamos, más relevantes de las NIF, y espero que haya sido comprendido, ¿no? Me gustaría saber si tienen preguntas sobre la exposición. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Habían algunas preguntas en el chat. Había una última que nos comentó Sí, Almudena. justo eso estaba viendo. ¿Me podría aclarar la duda entonces si las NIC y NIF se aplican de manera supletoria? Sí, justamente lo que te decía, o lo que comentaba es que ese es un tema de debate. El Poder Judicial ha emitido una sentencia casatoria, que es la que cité en la exposición, donde considera que no es fuente de derecho y por ende no tendría que ser usada de forma supletoria. Esa es la opinión del Poder Judicial, digamos, de la Corte Suprema. Pero, como tú sabes, la materia administrativa primero se discute en sede administrativa. Muchas veces las controversias tributarias no llegan al Poder Judicial, ahora cada vez menos, pero ¿por qué? Porque la propia SUNAT tiene un criterio distinto, justamente por ejemplo, en este informe de SUNAT que se está mostrando en la pantalla, que es del año 2021, la SUNAT dice que las normas, o sea, digamos, sustenta su opinión en las normas y principios contables, ¿no? Para la aplicación de las NIF, ¿no? Entonces, y para considerar si el arrendamiento operativo debe o no formar parte de la base imponible del ITAM. O sea, la propia SUNAT cita en sus informes que las normas y principios contables sí son aplicables, ¿no? Entonces, si la SUNAT tiene esa opinión, en realidad no cuenta mucho, diría yo, lo que opina la Corte Suprema en este punto. ¿Por qué? Porque la SUNAT es quien hace las auditorías tributarias y la que finalmente puede objetar o no al contribuyente, ¿no? Sobre su operativa. Y si la SUNAT tiene la posición de que las normas y principios contables sí son de cumplimiento, entonces, digamos que no lo objetaría, ¿no? Entonces, por ahí yo diría que y en mi opinión va en esa línea, ¿no? De que las normas contables sí son, digamos, fuente de derecho y son usadas para la aplicación de la norma tributaria, ¿no? Esa es mi opinión final y creo que también ahorita, al menos en este punto, la SUNAT tiene la misma posición. Y me pregunta, ¿qué es amortización de la vida útil? Bueno, a ver, la amortización es el reconocimiento anual del desgaste entre comillas, del desgaste del intangible, ¿no? Digamos, el desgaste se usa específicamente más bien para activos fijos, pero digamos, es la representación de en cuánto tiempo vas a poder explotar ese activo intangible. Por ejemplo, si te compras un software y determinas que el activo es un intangible de duración limitada, es decir, tiene una duración de un plazo estimado,
Entonces, lo que debes hacer por norma contable y tributaria es reconocer año a año un gasto por amortización, se llama, que digamos, es una ABA aparte del valor de adquisición del intangible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo compro un software que va a tener una duración más o menos de 5 años, entonces yo debo reconocer mi costo de adquisición del intangible en 5 años. Si me costó, no sé, 5.000 soles, debo reconocer como amortización del año, de cada año, 1.000 soles cada año, ¿no? De modo que en el año 5 me activo, ya me tomé toda la inversión de mi activo, ¿no? Entonces, contablemente, las empresas tienen que hacer una estimación de la vida útil, es decir, de cuánto tiempo van a usar ese bien en su empresa. 10 años, 5 años, 7 años, etc. Y cada año deben ir reconociendo una parte de ese costo de adquisición del intangible. Ese reconocimiento de la ABA parte de cada año se llama amortización. ¿Qué diferencia hay entre devengado tributario y devengado contable? Me imagino, es la pregunta. Ya, en el caso del... a ver, hay varias preguntas por lo que veo. Hay una de Galía Castro también. Ya, a ver, devengado contable y devengado tributario. El devengado contable está regulado en la ley del impuesto a la renta. Y el devengado tributario está regulado en la ley del impuesto a la renta y en su reglamento. Son reglas especiales que les comenté que están vinculadas a venta de bienes, prestación de servicios y algunos otros supuestos especiales. El devengado contable se rige por la NIF 15, por ejemplo, en el caso de los ingresos, y establece no necesariamente las mismas reglas, ¿no? Establecen reglas que tienen peculiaridades. Actualmente, devengado contable y devengado tributario ya no son lo mismo, ¿no? Como antes, o sea, no, antes, como no teníamos una definición en la ley de renta, recurríamos a la norma contable supletoriamente, ahora no. Ahora tenemos que agotar primero la ley de renta para después recién, si por ahí hay algo que no está regulado, recurrir a la NIF 15, ¿no? Me preguntan, ¿qué sucede si una empresa se rehúsa a adoptar las NIF? Bueno, si una empresa se rehúsa a adoptar las NIF, como le había comentado, básicamente la implicancia la van a tener desde un punto de vista de terceros, que son los que usan los estados financieros. Un eventual socio, por ejemplo, que quiere entrar al negocio. Si la compañía no usa las normas contables generalmente aceptadas, va a tener mucha duda, ¿no? De lo que digan los estados financieros. Por ejemplo, o sea, ustedes tienen un negocio y me invitan a ser parte del negocio. Necesitan más capital, quieren que yo ingrese. Yo no puedo entrar al negocio porque si me das un estado financiero que está hecho sin cumplir con las normas contables, voy a tener muchas dudas y voy a pensar, de repente la empresa está en quiebra y quieren que yo entre y voy a fracasar, ¿no? Entonces, lo mismo un banco, ¿no? Si ve que una empresa no cumple con las normas contables, no le va a dar un financiamiento porque su estado financiero no es confiable, ¿no? Básicamente esas son las consecuencias. Espero que les haya gustado la exposición, que haya absuelto sus dudas. Mil disculpas que no me pueda quedar un poco más porque tengo una reunión y me están esperando. Espero que al menos haya satisfecho sus expectativas. Sí, doctora, muchísimas gracias por contestar todas y cada una de las preguntas. Y bueno, para finalizar, a nombre de todo el equipo de Biloyer, reiterarle el agradecimiento. Esperamos poder contar con usted en próximas ocasiones y que tenga muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Cuánto gusto, ningún problema. Hasta luego, cuídense mucho. Muy buenas noches, doctora. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, de todas maneras.
Muy buenas noches, estimados participantes. Con la ponencia de la doctora Saavedra hemos culminado la sesión del día de hoy. Si no me equivoco, nos vemos el martes 5 con la ponencia de la doctora Terrones. En ese sentido, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.